TotalEnergies y RWE firman un acuerdo a largo plazo por la entrega de más de 30.000 toneladas de hidrógeno al año, lo equivalente al proyecto que tiene en Lingen, la empresa alemana RWE, de 300 megavatios. Este hidrógeno se entregará durante 15 años a la refinería de Leuna, de TotalEnergies, utilizando la red troncal del país. Esto sin duda es un éxito que demuestra que muchos de los proyectos planteados van poco a poco cumpliendo objetivos, cumpliendo fases y avanzando hacia una fase de ejecución y operación, lo cual también nos muestra un poquito de luz entre las muchas dudas que estamos viendo hoy en día. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy con nosotros a Daniel Fraile, Chief Policy and Market Officer en Hydrogen Europe. Daniel, bienvenido al podcast del hidrógeno. Muchas gracias por la invitación. Placer estar aquí con vosotros. Buenos días, Daniel. El placer es nuestro. Bienvenido al podcast del hidrógeno. Y lo primero, como siempre hacemos, queremos que te presentes quién es Daniel y qué es Hydrogen Europe. Muy bien, pues soy Daniel Fraile. Trabajo en Hydrogen Europe como, digamos, Chief Policy and Market Officer, como jefe de políticas y estudios de mercado. Llevo aquí trabajando 3 años. En total, en la carrera, pues he estado unos 19 años ahora trabajando en el sector energético, siempre dedicado al mundo de las renovables y casi todo el tiempo aquí en Bruselas. Me vine aquí con una pequeña beca para trabajar en una oficina de Iberdrola hace muchísimos años y bueno, me enamoré del lugar, me enamoré de alguna persona también aquí y desde entonces pues estoy trabajando en el sector. Estuve unos años en el sector fotovoltaico, en la Asociación Europea. Trabajé también en las ONGs y empecé luego en el tema del hidrógeno ya en 2014 en una consultoría, aquí también en Bruselas, trabajando en el proyecto de certificación de hidrógeno verde. Y luego estuve 7 años trabajando en la asociación de eólica, Wind Europe, también trabajando en estudios de mercado y análisis de sistemas energéticos. Y bueno, pues aquí los 3 últimos años trabajando en el sector del hidrógeno y empujándolo, ¿no? Hydrogen Europe somos la voz del sector de hidrógeno, somos la asociación, ¿no?, industrial. Representamos más de 600 entidades, casi todo industria, pero no solo, también trabajamos con asociaciones nacionales en Europa y con regiones. Trabajamos también con gobiernos locales, creo que tenemos ahora más de 45, incluyendo muchas regiones de España que son activos miembros. Y en el tema, digamos, privado, pues tenemos todo tipo de empresas, desde tecnólogos, fabricantes de electrolizadores, de componentes, de materiales, de pilas de combustible, los productores de hidrógeno, distribuidores, las gasistas, que también se están metiendo en el tema del hidrógeno, y luego también los consumidores finales, por ejemplo, las acerías, también los productores de amoníaco, fertilizante, y empresas en el transporte, tanto de carretera como de aviación. O sea que tenemos digamos, una asociación muy, muy diversa, que no es normal, ¿no?, en este tipo de tipos de asociaciones aquí en Bruselas. Y bueno, lo hace muy, muy interesante, también muy complicado, ¿no?, para alinearnos en posiciones específicas. Eso seguro. Una pregunta, Daniel. ¿Cuándo se fundó Hydrogen Europe? Pues Hydrogen Europe como tal, yo creo que se fundó allá en 2017. Como 2017 se le dio el nombre y se creó una empresa con nuestro CEO, con Giorgos Chatzimarkakis, que fue el primero en manejar la organización. Pero esto ya venía de antes. Había una cosa que se llamaba el New Industry Group. Era un grupo de unas empresas, de unas 40 o 50 empresas, que formaban parte del PPP, so the Public Private Partnership. ¿Y esto qué es? Esto es a lo mejor conocéis, ¿no?, el Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Esto es una cosa que crea la Comisión Europea
en diferentes sectores, por ejemplo el del hidrógeno, pero también en el de aviación, el de semiconductores, creo, y en otros estratégicos que en los que dicen, mira, son sectores muy, muy especializados y nosotros, como queremos ayudar a la investigación, lo que vamos a hacer es crear estas entidades, una agencia semipúblico-privada, en el que les daremos los fondos y ellos van a manejarlos ellos mismos, de dónde van esos fondos de investigación. Entonces hay una cosa que se llama, que hoy en día se llama Clean Hydrogen Partnership, y es como una entidad, ¿no? Como un brazo extendido de la Comisión Europea que se dedica plenamente al hidrógeno y anteriormente a las pilas de combustible. Esa entidad necesita basarse en las recomendaciones tanto de la industria como del sector de la academia. Y entonces la industria estaba representada por este pequeño grupo que he mencionado antes, que luego se convirtió en Hydrogen Europe, así en 2017. Entendido. Y Hydrogen Europe, ahora lo veremos más en detalle, ¿es hidrógeno en general o es hidrógeno solo enfocado a la parte renovable? Nosotros estamos totalmente dedicados al hidrógeno en bajas emisiones, ¿no? La misión y la visión de la asociación es decarbonizar la economía a través del uso del hidrógeno y por tanto nos especializamos en hidrógeno limpio, eso no es el hidrógeno clásico. Pues trabajamos, por ejemplo, con hidrógeno obviamente renovable, pero también con el hidrógeno hipocarbónico, hidrógeno de residuos. O sea que nosotros promocionamos o promovemos todos los tipos de hidrógenos, pero también trabajamos muy de cerca con toda la regulación, que la hablaremos en un momento, ¿no? Entonces, pues, digamos, en los últimos años hemos estado trabajando muchísimo en el tema del hidrógeno renovable, porque es lo que se está fomentando y es para lo que hay objetivos europeos. Pero ahora otra vez viene fuerte también el hidrógeno hipocarbónico y creo que también, pues ahí estamos intentando también ayudar, ¿no? a los políticos y a los reguladores para que este tipo de hidrógeno también se pueda extender de manera más favorable a través de Europa. Está claro. Pues sí, ahora hablaremos en especial de ese hidrógeno renovable y ese hidrógeno hipocarbónico. Y nos comentabas que estáis en Bruselas, que no es casualidad, ¿no? Que estáis en la capital de la Unión Europea. En el día a día, ¿cómo participáis en las políticas que tienen que ver con el hidrógeno desde ahí? A ver, nosotros lo primero, ¿no? Trabajamos con toda la industria, tenemos diferentes grupos de trabajo de producción, de infraestructura, de movilidad, de sostenibilidad, diferentes, ¿no? Para poder posicionar. Luego trabajamos muy de cerca con los policy makers, ¿no? De la Comisión Europea. Pues estamos en el día a día hablando con ellos, les invitamos a nuestro grupo de trabajo, vamos a verlos, tenemos reuniones con ellos, entender los temas, las cuestiones que ellos tienen, intentar ayudarles a comprender esas cuestiones o darles nuestro punto de vista. Eso es la parte, digamos, más técnica que hacemos con la Comisión Europea, con los funcionarios de la Comisión Europea. Y luego, obviamente, pues estamos también trabajando mucho con los commissioners y con sus equipos de trabajo, los gabinetes, ¿no? Y ahí, pues, es para definir más la agenda, ¿no? Política, hacia dónde vamos, qué impulso se le da a las diferentes tecnologías, los colores de las tecnologías, pues, y nos reunimos de manera habitual con los comisarios o con sus equipos. La semana que viene tenemos una reunión con el comisario de Energía. Yo ayer justo estuve con su asesor en temas de hidrógeno. A principio de este año estuvimos en una reunión con Teresa Rivera, ¿no? Y también con Dan Jorgensen. Así que, bueno, de una manera habitual estamos hablando con ellos, o bien en reuniones bilaterales en reuniones en las que se les invita a diferentes sectores industriales o diferentes empresas de un mismo sector. Y luego, también para decir, pues está el Parlamento Europeo, con los diferentes grupos políticos, y ahí pues también estamos habitualmente hablando con ellos en diferentes mesas de trabajo, diferentes eventos, seguimos sus reuniones de los diferentes comités. Cuando tienen semana en Strasbourg, que es una vez al mes, pues un chico aquí del equipo también va y pues habla con ellos y sobre todo resolver muchas inquietudes que ellos tienen, muchas preguntas y ayudarles un poco, ¿no? a entender bueno, pues lo que nos concierne, ¿no? En cada momento y y darle un poquito de soluciones, de cómo se podría solucionar. Y finalmente está el Consejo Europeo, la representación de los diferentes Estados miembros, de los 27,
que tienen aquí una representación permanente, pues por ejemplo la española, la belga, la francesa, y con ellos pues también trabajamos muy de cerca y pues eso, reuniones más técnicas y reuniones en las que ellos nos informan de lo que están pensando en sus diferentes gobiernos y siempre nos piden pues eso, información, ayudas, propuestas de políticas y entender qué son las cosas que no solo que nos preocupan o cosas que nos gustaría ver incentivadas en temas de regulación. Ok, entonces ya nos has contado, Daniel, un poco la metodología que seguís y cómo actuáis allí en Bruselas. ¿Podrías repasar también brevemente qué trabajos habéis realizado en concreto en los últimos años? Un poco así, para hacernos Sí. una idea. Claro, bueno, pues por ejemplo, en 2020, que yo creo que un momento muy importante, ¿no? Porque se publicó la Estrategia Europea del Hidrógeno. Esa estrategia que vino de la Comisión Europea se basó mayoritariamente en una publicación que hizo Hydrogen Europe que se llama el 40 por 2, ¿no? 40 gigavatios de producción doméstica en Europa y 40 gigavatios para que se produciesen fuera de Europa para importaciones, ¿no? Y eso, bueno, pues es un documento que se publicó aquí con los miembros. Eso acabó en la estrategia europea del hidrógeno de decir que queremos 10 millones de toneladas de hidrógeno para 2030, ¿no? Con 40 gigavatios en Europa. Entonces es una forma clara en la que nuestra visión de alguna manera se vio reflejada en una estrategia europea a largo plazo. Luego vino pues todo el paquete del Fit for 55, ¿no? Del Pacto Verde en 2021, en el que bueno, hubo un montón de propuestas de legislación que incluían el hidrógeno, sobre todo el famoso RFNBO, ¿no? Los Renewable Fuels of Non-Biological Origin, que ya se habían definido antes. Y aquí, pues, por ejemplo, se desarrolló se extendió la directiva de renovables, en la que se introducían por primera vez obligaciones tanto en transporte como en industria para el uso de hidrógeno RFNBO, vamos a llamarle hidrógeno renovable por simplificar, ¿no? En la que se introdujeron, estos fueron propuestas en aquel momento, en el que se propusieron objetivos vinculantes a los Estados miembros para poner infraestructura de recarga, tanto eléctrica como de hidrógeno, para 2030, en la que se introdujeron regulaciones en aviación y en marítimo con los mismos objetivos. Entonces, bueno, las propuestas que se pusieron, desde entonces hemos estado trabajando muy de cerca con todos los actores que mencionaba antes en conseguir que esas propuestas llegaran a buen cabo y tuvieran una aceptación por parte de los políticos a nivel nacional, pero también por parte de todos los sectores industriales. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos. En el tema de la aviación, empujamos mucho para tener objetivos vinculantes, no solamente para los SAF, ¿no? Los Sustainable Aviation Fuels, sino que hubiese también un subobjetivo para los SAF sintéticos, incluyendo los RFNBO, pero también electrolíticos. Eso lo empujamos mucho y lo conseguimos. En el sector marítimo fueron por otro camino y dijeron, no, queremos una neutralidad tecnológica sin objetivos específicos. Pero ahí Solamente... cuando dices que fueron por otro camino, ¿te refieres a miembros del propio Hydrogen Europe o a los políticos? Los políticos en el Parlamento, en el Consejo, porque fueron dos dossiers, digamos, completamente diferentes, con diferentes tiempos y diferentes debates. Y entonces en uno fueron a poner obligaciones en los fuel suppliers, ¿no? Los distribuidores del combustible de SAF, mientras que en el marítimo dijeron lo que queremos es que las operadoras de los barcos reduzcan emisiones. Un 20% este año, luego un 30%, luego un 40%. Y nos da igual qué tipo de combustible Eso usen. penaliza bastante, la verdad. Sí. Entonces, bueno, en aviación fuimos más exitosos, digamos, que en el tema de marítimo. Y, por ejemplo, en el ETS, que también se ha reformado, ¿no? En los últimos años, se asignan derechos de emisiones gratuitos, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Y antiguamente se les asignaba a la producción de hidrógeno, que es una producción, digamos, energética intensiva. Pero se hacía solamente a aquellos del hidrógeno gris, ¿no? Entonces se introdujo la posibilidad de también darle estos derechos gratis de emisiones a los productores de hidrógeno renovable o de hidrógeno de bajo carbono.
la comisión propuso que solamente se introdujeran plantas muy grandes, que produjeran mínimo 25 toneladas al día, y nosotros, trabajando mucho con los diferentes actores, conseguimos que ese mínimo se bajara a 5 toneladas. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día instalaciones mucho más pequeñas, a partir de 20, 30 megavatios o así, también tengan derecho a conseguir estos derechos de emisiones, que son muy importantes para que el precio del hidrógeno Sí, baje. Daniel, ya que dices que también habéis estado peleando ahí, te lanzo la pregunta porque como que sigue dejándolo muy reservado a instalaciones industriales, ¿no? Porque tiene ese límite, no me acuerdo exactamente ahora, pero que son para plantas que por lo menos tengan unas emisiones equivalentes de, me lo invento, 2.000 toneladas al año, una cosa así, de CO2. Como que aún así está muy enfocado a eso, ¿no? Instalaciones industriales, quiero decir, incluso un generador de hidrógeno que vaya a generar para inyectar en una tubería, no le aplicaría por esas emisiones que no tiene. Bueno, la regulación viene del ETS, ¿no? Todo esto está diseñado por el ETS, y el ETS está diseñado para instalaciones industriales de un cierto tamaño. Claro. Todo lo demás está exento, entonces todas las demás plantas igual no consiguen los derechos, pero tampoco tienen la obligación, ¿no? de Exacto. pagar por las emisiones de CO2. Entonces, Sí. en ese marco tienes que manejarte. Pero en el caso, yo entiendo que en el caso de plantas de producción de hidrógeno, van a tener, si cumplen con la producción mínima de 5 toneladas al día, estarían dentro del scope de la regulación. Vale. No sé si estabas comentando alguna cosa más. Si no, yo te quería pasar directamente a que te mojaras un poco y que nos contaras un poco cómo fue el tema de los actos delegados. Los actos delegados se aprobaron, sabes que hubo bastante, bueno, pues alteración, ¿no?, del sector, sobre todo con esa correlación temporal, y sigue hasta cierto punto habiendo, ¿no? ¿Crees que se van a mantener igual? ¿Crees que se van a modificar y a relajar un poco? Pues esto es la batalla constante, ¿no? La verdad que es el tema bastante complicado. Yo a día de hoy lo veo difícil. Lo veo difícil que los modifiquen, ¿no? Ya la comisión se ha vuelto a posicionar en el comunicado que realizaron hace un par de semanas, ¿no? Con el Clean Industrial Deal. Hablaron de los temas de los actos delegados. Dijeron que lo que van a hacer es estudiar el impacto de las condiciones actuales, y que si ellos ven que hay un impacto relevante, que, bueno, podrían proponer una modificación, que de todas maneras está prevista, o ese estudio de impacto está previsto que se haga antes de 2028. Entonces, no solo Porque, lo que es... perdón, Daniel, una pregunta. ¿La posición de Hydrogen Europe respecto a los actos delegados es que estáis de acuerdo? ¿Es que queréis algún tipo de revisión? Nuestra posición es la siguiente. Nosotros les hemos pedido a la Comisión Europea ya en octubre del año pasado, sobre todo esto vino a través de una carta que mandó en aquel entonces el ministro de Clima y Energía en Alemania, Habeck, que le mandó a la Comisión Europea, que dijeron: las condiciones del acto delegado son muy complicadas y que nos gustaría relajarlas. Entonces, a través de esa carta todo se volvió, ¿no?, otra vez a abrir el debate. También estuvo el informe de Draghi, que se anunció el año pasado, que se publicó, en el que habla de que es súper importante que la energía sea más afordable, sea más barata, ¿no?, más asequible, perdón, para la industria. Y no solamente la electricidad, sino todo tipo de energía. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, es que está claro que si queremos realmente que esto salga adelante, tiene que ser más barato el hidrógeno renovable. Entonces, nosotros escribimos a la Comisión Europea para decirles que nos gustaría que el acto delegado se revisara, pero no que se abra un debate político que tardará 2 años y se pueda meter todo, sino que se revisara de una forma muy, digamos, unos cambios cirúrgicos muy, muy pequeñitos, importantes pero pequeños, y que no se abra un debate ahora aquí que dure 2 años, que cree más incertidumbre jurídica. Nosotros hablábamos de cambiar la correlación temporal, de dejarla a nivel mensual, de extender el periodo en el que la adicionalidad no hay que cumplirla, que ahora mismo está 2028, extender ese periodo, facilitar la definición de
no sé cómo se dice en español, los bidding zones, sobre todo para países exportadores de... ¿Perdona? Zonas de subasta. Zonas de subasta, sobre todo en países fuera de la Unión Europea, donde no siempre está tan claro, por ejemplo en India. Y la cuarta era de eliminar la restricción de que si la electricidad que vas a utilizar para tu PPA ya ha tenido apoyo del Estado, que no sea elegible. Eliminar esa traba, ¿no? Esos son nuestros 4 puntos que presentamos y dijimos, cambiar, pero cambiar esto. Eso fue, teníamos un mandato de nuestra junta de directores, estaban todos de acuerdo. Es verdad que en la industria hay diferentes opiniones, no todo el mundo está de acuerdo con esto, no todo el mundo lo ve claro que hay que abrir o no abrir. Sobre todo aquellas empresas que ya han hecho alguna inversión, que han cerrado inversiones y que tienen proyectos que están ya en marcha o que van a estarlo muy pronto, que han cerrado la inversión con las condiciones con las que se conocen en ese momento. Entonces nosotros lo que pedimos es que se cambiase este acto delegado con estos pequeños matices o que se expandiese el periodo, digamos, el periodo que tenemos al principio, ¿no? De transición, ¿no? Con las reglas bastante más fáciles. Y que al mismo tiempo se le diese algún tipo de cobertura de protección jurídica para las empresas que ya han tomado una inversión, ¿no? Eso es nuestra propuesta. Porque lo que vemos es que si no cambiamos nada, sí, hay más certidumbre, pero no hay las inversiones. Ese es el problema. No estamos viendo las inversiones no es solamente por una falta de certidumbre, es por una falta del business case. Porque el hidrógeno producido es bastante caro si tenemos que cumplir con todas las condiciones y los que tienen que comprar el hidrógeno no están por la labor. Hemos visto, por ejemplo, últimamente, en los últimos meses, que diferentes empresas en el sector del acero que habían conseguido, ¿no? O garantizado ayudas de Estado multimillonarias con la condición de que consumiesen hidrógeno renovable, están diciendo ahora que ellos no quieren ni que no pueden coger la ayuda de Estado, y que ni siquiera con la ayuda de Estado se pueden comprometer a cumplir esas condiciones. Entonces realmente vemos que si el coste del hidrógeno se mantiene extremadamente alto y estas reglas ayudan a que el coste sea alto, el mercado no va a arrancar de la manera que se ha esperado que arrancase, ¿no? Que están todas las estrategias y que está en la legislación actual vigente. Esa es nuestra posición. Es complicada, es un dolor de cabeza constante, pero esa es nuestra posición. Aquí hay como muchas cosas que se juntan, ¿no, Daniel? Porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo con que hay cosas del acto delegado que son muy restrictivas. Mucha gente menciona el tema de la correlación temporal. Yo personalmente, y aquí hablo a título personal, tengo mis dudas de que incluso si se fuera la correlación mensual pudiéramos estar consiguiendo costes competitivos, porque al final, bueno, pues los proveedores de PPAs y demás acabarían subiendo los costes ofertados, porque si no, cuando nosotros estemos funcionando por la noche, ellos van a tener que cubrirse de otro modo. Pero sí que la adicionalidad pienso que está siendo algo realmente limitante. Y esa parte última que comentabas, ¿no? De la traba de las renovables con ayudas, pues tampoco tiene mucho sentido, en nuestra opinión. Pero otra cosa también interesante, y bueno, de hecho hoy estamos grabando viernes, esta semana aquí fue la semana del hidrógeno en Aragón y el RENMAD en Zaragoza, y la gente comentaba eso, ¿no? Decía, mira, está muy bien y todos queremos que cambien algo del acto delegado, pero es que también le quita credibilidad, en el sentido de que hay mucha gente, tú lo has dicho, que ya ha hecho inversiones, gente haciendo inversiones y gente por hacer inversiones, y si al final también vas viendo que se va dando tumbos en la redacción de estas políticas y en su aplicación, y que claro, en 2028 se revisa, pero ¿cuánto tiempo tardará? Que sabemos que los ritmos en Europa no son los más rápidos. Al final, ¿no crees que eso también pueda dar cierta falta de confianza a la industria para invertir a los ritmos a los que se requiere? Bueno, efectivamente crea un nivel de incertidumbre, ¿no? En los cambios. Una corrección, a 2028 no es que se vaya a cambiar el acto delegado, es que la Comisión tiene la obligación de entregar o publicar un informe del impacto del acto delegado actual. O sea, que se cambie o no se cambie. Exacto. Está por ver. O sea, que la incertidumbre está ahí, está intrínseca en la legislación.
hablemos nosotros de abrirlo o de no abrirlo, ahí está siempre ese informe a 2028 que puede cambiar las reglas del juego. Entonces ahí está ahí. Ujú. Lo que nosotros estamos pidiendo son cambios que ayuden. Entonces, desde ese punto de vista, Que vaya mejor. que vaya mejor, ¿no? Entonces, Ya. solamente podría, digamos, de alguna manera beneficiar, ¿no? Los proyectos y que al final se consiga por un precio más económico y que, bueno, pues las condiciones se mejoren. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es importante. Luego, la otra es cómo hemos llegado hasta aquí. Porque nosotros no es que nos estemos quejando ahora, ¿no? Nosotros hemos dicho desde el principio que las condiciones no eran adecuadas y hemos peleado muchísimo. Llegó un momento, allá del 2022, cuando se aprobó esto, que hubo un debate enorme, incluso en el Parlamento Europeo, que primero lo echaron para atrás, ¿no? En una primera medida. Luego al final se aprobó, ¿no? Hubo un debate muy grande, ¿no? Político, todas las empresas. Y en aquel momento se dijo, mira, es que sin las reglas no podemos invertir. Y mejor tener algo, aunque no sea bueno, que no tener nada. Y en aquel momento se dijo, venga, pues aceptamos, ¿no? Aceptamos lo que esté en la mesa, incluso si no nos gusta. Y yo creo que al final, ¿a qué ha llevado eso? Ha llevado a tener una situación en la que las cosas no están funcionando. O sea, se aceptó para tener certidumbre jurídica, pero no se está viendo las inversiones que se previeron. Um, Ujú. Estamos un poco, yo diría un poco en una situación un poco similar, igual no es tan extrema, pero con el otro acto delegado de hidrógeno hipocarbónico, que está a punto de presentarse y la Dicen que industria antes ya de está. finales de mes, ¿no? Eso es lo que han dicho, digamos, los jefes, ¿no?, de la Comisión Europea, lo que presentaron en el Clean Industrial Deal, que para finales de mes lo querían presentar. Lo querían adoptar. Yo estuve hablando el otro día con los funcionarios de la Comisión Europea que decían que ellos prefieren hacer otra ronda de consulta con los Estados miembros, porque han Uf. modificado cosas y les gustaría discutirlas y ver que hay una aceptación global antes de adoptarlo, para luego no tener que luego la gente, países empiecen a quejar y lo puedan rechazar. Pero en este caso, consulta pública ya, Daniel, a nivel No, Estado miembro, ¿verdad? Ya, no, ya no más ya no hay consulta pública, consultas digamos, per públicas. se a la industria. No, ya no hay más consultas públicas, pero sí que tienen un grupo de trabajo con expertos a nivel nacional donde quieren presentar modificaciones y hablarlas con ellos. Pero estamos en una situación, yo creo que un poco en la misma, ¿no? Que ya estamos desesperados las empresas de decir, bueno, preséntame el marco regulatorio para el hidrógeno hipocarbónico porque también me hace falta para mi inversión de hidrógeno renovable o porque tengo un proyecto de Blue Hydrogen o lo que sea, ¿no? Y ya es un poco la desesperación, aunque no sea lo que hemos pedido, pero ponlo en la mesa. Estamos igual, al final, dentro de un año, 2 años, digamos, bueno, es que los proyectos al final no han salido porque las reglas no son lo suficientemente flexibles o adecuadas. Yo lo veo en la misma situación, ¿no? La presión, ¿no?, de tener que poner algo en la mesa aunque no sea bueno. Y Así sobre que, este delegado, Daniel, ¿qué nos podemos esperar? Porque es cierto que el primer borrador que salió a mí me apetecía bastante, me gustaba, pero sí que luego había rumores de que, sobre todo desde Alemania, se estaba empujando mucho pues, por una correlación más horaria y demás, estableciendo mecanismos que hoy en día no existen para pues, cuantificar, ¿no?, en el mercado esa huella de carbono horaria y ese porcentaje de renovables horario y demás. ¿Crees que van a ir por ahí los tiros? bueno, nosotros lo que esperamos es que no otra vez, que no vayamos a un marco muy restrictivo. Lo que se Ujú. está hablando es que, mira, si Alemania quiere la posibilidad de que se pueda hacer la huella de carbono de forma horaria, que se pueda introducir la opción. Pero Francia no quiere eso. Hombre, Entonces, claro. claro, entonces, deja que sea opcional. Que sea opcional, que el país o donde esté se pueda utilizar de un anual o horaria o mensual. Porque al final, si no, estamos también con lo mismo. Es que nos pasó lo mismo con el acto delegado de renovables. Unos países no quieren reabrir el debate porque les va muy bien. Y otros países en los que les va muy mal no son capaces de ver ninguna inversión en hidrógeno, ¿no?
aunque ellos también tienen que cumplir con las directivas, con las obligaciones del consumo de hidrógeno renovable. Y te estoy hablando de países como República Checa, ¿no? Que ha hecho un anuncio y ha mandado una carta ahora esta semana a la Comisión Europea, pero países como Polonia, países incluso como Alemania, entonces Eslovaquia, un montón de países en los que las reglas no les va nada bien, ¿no? Entonces lo La que regla nosotros cuál. pedimos es más flexibilidad. Al final es un mercado que no existe, es una tecnología que es bastante más, o una molécula bastante más cara que a la que tiene que reemplazar, que es la que de gas natural con emisiones, y o se le da una posibilidad de salir para adelante o esto no va a acabar arrancando, ¿no? O será algo Hombre, muy yo es que, por pequeñito. ejemplo, claro, yo entiendo la postura alemana, ¿no? De decir, mira, vamos al horario, porque claro, Alemania tiene una red tan sucia, entre comillas, que aun si te vas al horario, pues puedes salvar algunas horas de producción hipocarbónico y demás. Pues que piensas en países como Francia, piensas en países como España, y es que te habilita una producción barata y competitiva bastante pronto, bastante pronto. Entonces, sería una pena, perder esa posibilidad, la verdad. Sería una pena. Pero bueno, luego hay que pensar también en la industria que tiene que decarbonizarse. Una gran parte está en Alemania. Si no son capaces de acceder a la molécula que sea más competitiva en Francia, porque a lo mejor en el marco francés no se está apoyando de una misma manera el tema de la transmisión, ¿no? de la infraestructura de transmisión, ¿cómo hacemos? Ya, ya, ya. Es que, Sí. ¿qué le pides a la industria? Que se busque la vida o que se espere, ¿no? Hasta que esas tuberías estén construidas. Es que hay mil ángulos, ¿eh? Hay mil ángulos Y para hay mil verlo. ángulos y yo creo que al final, yo creo que el éxito del hidrógeno sería uno en el que muchos países vean un beneficio, tanto de decarbonización como de industria, de política industrial, de desarrollo tecnológico, en la que Europa con conjunto gane, no que ganen tres, cuatro países. Yo creo que ese es Eso que acabas de decir es muy sí. importante. Sí, perdón, que te interrumpí. No, no, decía que realmente que si esto va a ser una cuestión de producirlo en tres países y consumirlo en otros tres diferentes, esto no va a acabar pasando. Porque va a ser muy complicado que los políticos acepten subvencionar un hidrógeno que vaya a la industria de otro país y viceversa, que los políticos de un país den subsidios a su industria para que se restablezcan con hidrógeno que solamente venga de otras partes de Europa. Creo que ahí es donde necesitamos encontrar un buen equilibrio, ¿no? Sí, y es lo que perdona que te interrumpí, pero es lo que te iba a comentar, que eso que acabas de decir ahora es súper importante y incluso lo estamos viendo mucho ahora con esta situación política a nivel mundial que está poniendo el sector patas arriba, ¿no? Que es que lo que dábamos por sentado ya no está tan sentado y que además, sobre todo, que Europa lleva muchos años queriendo liderar pues algunas iniciativas, pues podríamos decir muy éticas, pero que han hecho que Europa pierda competitividad, ¿no? Y se debería de evitar, por lo menos ahora en la definición de nuevas políticas, una de las cosas que decía el informe Draghi, pero precisamente eso, se debería evitar el perder competitividad a costa de más regulaciones, de ser los más pulcros del planeta y demás. Y por aquí también iba esta pregunta, porque vosotros habéis pues, estado trabajando desde 2017, nos comentabas, sobre todo los últimos 4 o 5 años, de una forma mucho más intensa. Pero en Europa, incluso ya desde las últimas elecciones y demás, ha cambiado pues bastantes personalidades, incluso ideas. ¿Quién nos iba a decir, no? Hace un año que íbamos a estar haciendo pues estos anuncios a nivel defensa que se están anunciando ahora y demás. Incluso a nivel energético, pues parece que se está cambiando un poco el tono también. Ujú. Eh, Antes decías pues Teresa Rivera, que antes no estaba, ahora sí que está y demás. Bueno, hay un montón de cambios de personas, de intenciones y de puntos de vista. Y sí que te queríamos preguntar, pues más allá de la fuerza que vosotros estáis haciendo, eh, ¿cómo veis este cambio en los últimos 4 años? Porque lo que se podía hablar en la estrategia del hidrógeno, en el repower y demás, seguro que no es lo mismo de lo que se está hablando ahora, por lo menos en los pasillos en los que vosotros estáis tan presentes. ¿Y hacia dónde creéis que van a ir, por ejemplo, estas nuevas políticas? Bueno, se ha publicado esa comunicación que decías hace 2 semanas y demás.
¿Veis que se está yendo hacia una Europa más pragmática y más de apoyo real a la industria? ¿O realmente crees que seguimos en las mismas? Yo creo que hay un movimiento, un cambio claro, ¿no? O sea, se está observando ya en algunos debates, en algunos sectores. Creo que hay una intención política súper fuerte, hay una motivación política muy fuerte. Por ejemplo, en el sector del automóvil, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo para, por ejemplo, reducir un poco las multas que se le impondrían a los productores de coches, ¿no? Por el tema de las emisiones, ¿no? Que ahora no es en 2025, pero pueden hacer una media hasta 2027. Pues ya, por ejemplo, se está relajando un poco eso, ¿no? Los impactos, que tienen impactos económicos a muy corto plazo, ¿no? En el tema y ahora, por ejemplo, creo que en el 19 de marzo sale la Comisión con un nuevo plan de acción del acero, del aluminio. A ver, también para dar un apoyo al sector. Yo creo que desde el punto de vista del hidrógeno, nosotros lo hemos visto claramente. Primera reunión del año de la comisaria Teresa Rivera, de la vicepresidenta, junto con el comisario de Energía, fue con nosotros en hidrógeno. O sea, prioridad número 1 que viene de arriba, es decir, tenemos que solventar la situación del sector del hidrógeno. ¿Cómo les ayudamos a salir para adelante? O sea que a nivel de prioridad política está ahí. En el discurso que dio la presidenta van der Leyen el 26 de febrero cuando presentó el Clean Industrial Deal, que está grabado, está accesible, menciona el hidrógeno creo que 3 veces, el sector que más menciona, incluso más que las baterías. O sea que está claro que en el leadership el hidrógeno es una cosa muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué pueden cambiar? ¿Qué pueden hacer para cambiar? Ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco más complicada. Es verdad que hay una ambición de no tocar los objetivos que se han decidido a 2030, de la Directiva de Renovables, del Refuel EU Aviation, marítimo, no se quiere tocar, pero sí que es verdad que se empieza a ver un poco propuestas, ¿no? Para ayudar a fomentar el consumo de productos, por ejemplo, el del acero o del cemento o de los fertilizantes que tengan una huella de carbón mucho más baja. Entonces ahí ya hablan de huella de carbón, no hablan de que sea de renovables. Entonces ya empezamos a ver matices, ¿no? Vemos que ya bueno, que sí, que tenemos que cumplir nuestros objetivos de 2040 y de 2030 y no lo vamos a tocar, pero ¿cómo fomentamos ahora el consumo de productos de bajas emisiones? Y yo creo que ahí está un poco la incertidumbre, ¿no? Y lo que nos toca trabajar ahora en los próximos meses es cómo alineamos que se mantengan los objetivos y al mismo tiempo introducir ayudas, políticas de apoyo a productos de bajas emisiones, que sigan de alguna manera dando una demanda, ¿no? a los productos renovables. Es que eso es un reto enorme. O sea, mantener la competitividad mientras que pagas 4 veces más por un producto, eso hay que encajarlo muy bien, muy bien. Es complicado, es complicado. Yo creo que hay una parte de ella consiste en reducir los costes energéticos en Europa. Y aquí tienen el Affordable Energy Action Plan. Perdonad por todas las palabras en inglés, pero no conozco Dale, dale. las traducciones de esto. Nuestro público es muy culto. Ahí la intención es reducir el coste energético. Sobre todo eléctrico, este no está el enfoque principal a día de hoy, pero el coste energético. La Comisión va a poner en la mesa unas guías para los países para que revisen sus peajes de conexión a la red. O sea, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, en el pacto de la coalición, ahí ya introducen que quieren reducir para todos los sectores de consumo intenso del eléctrico, reducirles en 5 céntimos por kilovatio hora, ¿no? Incluso para sectores específicos como el hidrógeno u otros, pues incluso ir más allá. Entonces, eso va a ayudar un poco a quitar, ¿no? el peso en el coste energético y, bueno, socializarlo, ¿no? En impuestos más genéricamente. Eso es una parte. Eso, si me disculpas, eso es que es fundamental. O sea, el desarrollo histórico de prácticamente cualquier país se basaba en energía barata y eso no va a cambiar hoy en día. Bueno, hoy en día sí que cambia un poco por el mundo digital y demás, pero gran parte de los sectores que estamos viendo hoy en día que tienen crecimiento, los típicos industriales y luego otros como centros de datos, tema de inteligencia artificial, tema de
industria o incluso pues aquí, ¿no? El hidrógeno, es que cualquier cosa que pase por la red, por lo menos en España, yo no sé cómo está en otros países, pues que te sube 15, 20 euros el megavatio hora entre peajes, costes de red eléctrica, impuestos y demás. Es que eso es el mayor obstáculo hoy en día en el mundo del hidrógeno, yo diría. Sí, es uno de los obstáculos muy grandes y es lo que se está intentando, pues eso, revisar y también fomentar, no solamente en algunos, porque por ejemplo en España yo entiendo que hay una excepción para los impuestos, ¿no? Con la conexión a la red. Lo que no hay es para los Eh, peajes. Entonces hay en que... España tienes exención de cargos, que eso puede Ujú, ser temporal, porque al final eso es un riesgo también, que hay que contemplar, que es temporal y te lo pueden poner en cualquier momento. Y luego tienes un 85% de descuento en el impuesto eléctrico. exacto, los cargos. Y luego está, pues eso, el peaje, ¿no? Digamos, es más fundamental. Otros países, pues en Alemania no lo hay, ¿no? Para los electrolizadores hasta el 2030, siempre y cuando tengan un comportamiento amigable, ¿no? Grid friendly, amigable con la red, ¿no? Bueno, eso hay que definirlo un poquito mejor. Pero bueno, entonces lo que nos gustaría ver es que hay muchos más países, ¿no? Atacando ese tema. Eso era uno de los temas, ¿no? Bajar el precio energético. Creo que el segundo es aumentar el interés, ¿no? O el incentivo del consumidor de pagar más por un producto que sea verde o que sea de bajas emisiones. Eso va a ser algo más complicado, pero se puede hacer. Por ejemplo, si tú cambias el acero a un acero renovable en un coche, pues el precio del coche a lo mejor te incrementa en un coche que valga 40.000 euros, pues te va a costar 200 o 300 euros más, simplemente por tener acero verde, ¿no? Entonces, a lo mejor un consumidor final pues puede aceptar, ¿no? Ese cambio por la etiqueta que sea verde. Otro tema que se está hablando mucho también es las licitaciones públicas, que si un estado va a construir un puente, por ejemplo, ¿no? Que lleva mucho acero o otro tipo de infraestructura, que ellos pidan también unos porcentajes mínimos de acero verde. Entonces eso, digamos que el consumidor final pague más por un producto que sea más sostenible. Eso yo creo que es algo importante que también puede ayudar al sector a crecer, ¿no? Y el Sí. tercer punto, E incluso eh, producido en Europa. ¿Sabes? Se claro, paga más, pero se queda en Europa el dinero. ese es mi tercer punto, que se ha producido en Europa. Y eso es lo que estamos viendo ahora muchísimo con el tema bueno, pues la seguridad de suministro, la seguridad en defensa, que, bueno, necesitamos producir nuestros propios productos. Que el acero, que si tenemos que construir un tanque, por ejemplo, que tenga acero, pues que el acero sea, que primero que el tanque se haga en Europa, pero que el acero también venga de Europa, ¿no? Y Ya. que la energía para ese acero pues venga lo mayormente que puedas también de Europa, ¿no? El hidrógeno en este caso. Entonces, yo creo que ese es un ciclo que se retroalimenta y que ayuda bastante a que la demanda sea capaz de absorber un precio más alto y al mismo tiempo mantener los precios un poco más sostenibles, ¿no? Sí, es un malabar que hay que hacer y Ujú. ser equilibristas al mismo tiempo, porque todas estas políticas que yo creo que van a favorecer y que van a ser muy útiles, y volvemos al informe Draghi. Es un informe gracioso porque detecta que los problemas de Europa son la sobreregulación y al mismo tiempo propone más regulación para solventar todo esto, ¿no? Pues con esto estamos un poco igual. Tenemos un problema de una Europa que va lenta, entre comillas, porque todo esto tiene que pasar por muchos órganos y cuando se aprueba, pues luego tiene que permear a estados, regiones y demás. Ujú. Y claro, desde que esto ahora se comenta, se aprueba y luego llega, yo soy de aquí de Galicia, llega a las licitaciones de la Comunidad de Galicia, pues bueno, pues tarda años, ¿no? Y puede morir muchas cosas por el camino. Eso a mí es el mayor riesgo que se me ocurre. Y luego que, bueno, o sea, yo sí que entiendo que el papel de un Estado o de una institución como la Unión Europea es el de, por lo menos, señalar estrategias y caminos que se quieren seguir y dar esa patadita inicial, ¿no? Para lanzarlo. Entonces, la verdad, o sea, me encajan y son cosas que me encantaría ver, a ver los tiempos, porque igual lo hacen en 2030 y en 2032 empieza a estar operativo y ahí ya hay otras cosas que vayan tirando, ¿no? Que ojalá sea así.
pero a Bueno, ver, lo yo creo estoy que sí que ahí lo clavas y realmente eso es Europa. Es una burocracia muy grande. Yo creo que también eso se entiende, ¿no? Y muchas de las propuestas que vienen en el Climate Industrial Deal no son de nueva regulación. No son de nueva regulación que obligue al Parlamento y al Consejo a involucrarse. O sea, que son propuestas que se puedan poner en marcha muchísimo más rápido. Creo que la Comisión ha entendido también eso. Hay que ser mucho más ágil y están intentando evitar introducir ¿Y qué nueva legislación. instrumentos hay para hacer eso? Entonces, Bueno, pues, por ejemplo, como te comentaba antes, las guías estas para el cambio de tarifas, de peajes a nivel nacional, eso es al final una son competencia guías. nacional, Vale, pues son vale, vale, guías, vale, ¿no? vale, vale. En el tema de lo que hablábamos, ¿no? De ser capaz de pagar por un producto con acero verde o de bajas emisiones, pues esos son etiquetados, ¿no? Que al final es un mercado voluntario. También se puede empujar de una manera más rápida, ¿no? Vale, te sigo, Eh, te sigo, te sigo. lo de las Vale, vale. licitaciones sí es verdad que eso es directiva. Eso hay que cambiarlo, hay que no nos podemos evitar, ¿no? El proceso largo. Pero bueno, por ahí andan las ambiciones. Yo sí que quería preguntar un poco, Daniel, relacionado con esto y con el futuro que espera, después de las elecciones de Estados Unidos y de Alemania, no sé si es mojarse demasiado, ¿ves que va a haber algún cambio sustancial a nivel eh, corto, medio plazo en políticas, en subvenciones, etcétera? Yo creo que no, porque al final el papel que va a jugar el hidrógeno en la decarbonización es claro, a largo plazo. El papel que juega y que está en todos los modelos de la Comisión Europea y de otras entidades o agencias, ¿no? De la Internacional de la Energía, por ejemplo, ven un papel fundamental para el hidrógeno. Te puede ayudar a decarbonizar, pero también te puede ayudar a ese incremento de la seguridad de suministro, la dependencia, ¿no? Que tenemos actualmente en el hidrógeno gris, que se hace con el gas natural que viene de fuera, pues si podemos reemplazar eso con energía doméstica europea, pues es que ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, los elementos fundamentales no cambian, ¿no? A corto plazo puede cambiar algo. Bueno, ya como comentaba antes, ¿no? Las empresas de acero que están intentando empujar un poco, ¿no? La adopción de hidrógeno y tal. Pero yo a día de hoy no lo estoy viendo fundamentalmente en un cambio en los presupuestos, ¿no? Que estén disponibles al hidrógeno. Lo que es importante para nosotros es asegurarnos de que el hidrógeno es una pieza fundamental de la decarbonización, pero es una pieza fundamental también para la soberanía europea y ahí vamos a trabajar bastante también, ¿no? Es decir, que es que si quieres hacerlo Made in Europe, el hidrógeno te da esa posibilidad. Si quieres ser un líder en tecnologías limpias a nivel mundial, Draghi lo recalcó en su informe, es offshore wind e hidrógeno. Son las dos tecnologías en las que todavía Europa lidera a nivel de patentes. Son dos tecnologías en las que todavía tenemos la capacidad de mantener el liderazgo, que no es lo mismo que, por ejemplo, en la solar fotovoltaica o en las baterías, ¿no? Donde hay un dominio indiscutible por parte de China. Entonces yo creo que hay unos elementos ahí muy importantes que son más allá de la decarbonización, en los que, por ejemplo, Estados Unidos está empujando mucho. Entonces sí, Estados Unidos se sale del pacto, ¿no? de la COP, de UN, pero están empujando por el Made in US, ¿no? Entonces ahí tenemos que competir también. El hidrógeno es algo bastante importante en ese sentido. Entonces yo no lo veo de manera negativa, ya os comentaba antes en el programa de coalición alemana, hidrógeno es una pieza fundamental también. O sea que eso es positivo. Entendido. O sea, que no ves peligrar las subvenciones porque al final no se trata de solo creértelo, ¿no? Sino que hay un respaldo a nivel incluso de producción interna y competitividad ligado a esta apuesta por el hidrógeno. Yo lo que veo igual es potencialmente, es que depende de las subvenciones para qué, ¿no? Y qué hidrógeno estemos hablando. Yo lo que sí que veo es un riesgo, por ejemplo, en algunos países en el que se quiera utilizar el hidrógeno de origen de gas natural con captura de CO2
como en reemplazando el hidrógeno verde. Por ejemplo, en Bélgica, el gobierno flamenco, que es donde está toda la industria, el puerto de Amberes y toda la industria química, centro petroquímico bastante fuerte en Europa, han dicho que ellos, que renovables que no tienen muy poco, que importarlo sí, pero entonces dependen de importación, entonces que ellos quieren desarrollar su propia industria ahí y les gustaría que el hidrógeno azul también contabilizase, ¿no?, para los objetivos de 2030. En Alemania también van por ahí un poco los tiros, ¿no? Francia está empujando mucho para que el electrolítico de nuclear también contabilice. Ahí es donde yo veo que hay un cambio, que ya no sea solamente el verde, pero esos mismos países están poniendo dinero en la mesa para apoyar esas tecnologías. Entonces, el hidrógeno, yo creo que el hidrógeno de baja emisión sigue teniendo bastante apoyo. Pues es interesante, es interesante. A mí lo que más me preocupa de Alemania a futuro es el tema de que sean capaces de mantener la industria y por tanto la demanda de, de hidrógeno, pero bueno, ahí estamos peleando. Daniel, ya cambiando un poco de tercio, nosotros a veces tenemos el sesgo, ¿no?, de estar en España y ver las cosas con, pues eso, una perspectiva de lo que nos rodea. Y por eso te voy a lanzar la siguiente pregunta. Nosotros, a ti no en particular, a ti te conocimos un poco más tarde, pero a Yorgo lo conocimos en el año 2019, en la Utility Week de París. Y estuvo gracioso porque, claro, de aquellas, pues Hydrogen Europe no era lo que era, y aún tuvimos la oportunidad de charlar un rato con él. Y nos presentó además a un chico que yo recuerdo que no sé si era de Coruña o de dónde, pero que estaba haciendo un software para integrar el hidrógeno dentro de un sistema energético más global, pues con el sistema eléctrico, con el sistema gasista, etcétera, etcétera. Nos pareció una cosa súper interesante. Yo, de hecho, creo que fue de las primeras semillitas, ¿no?, que nos hicieron ver todo el potencial que tiene el hidrógeno a futuro. Y nos encantó la verdad. Luego sí que es cierto que pues con la propia estrategia del hidrógeno y tal, a nivel Europa se ha comentado mucho esa posibilidad de almacenar energía por largos periodos de tiempo, por integrar, dar estabilidad a los sistemas, flexibilidad, resiliencia, etcétera. Pero la realidad es que hemos escuchado muy poco proyectos, ya tirando a proyectos comerciales, hemos escuchado muy poco el hecho de que se estén pues desarrollando, trabajando y demás, ya te digo, al menos desde nuestra perspectiva nacional. Entonces, quería preguntarte que tú, ya que estás metido en todos los fregados y que lo ves todo desde pues algo, desde un punto de vista más holístico, si estas ventajas que se le prevían al hidrógeno se están empezando ya a trabajar en proyectos reales o es algo que por el contrario se esté postergando un poco porque todavía no puede ofrecer esos beneficios. Yo creo que lo primero es la visión, ¿no?, en el papel que el hidrógeno puede jugar. Y como forma de almacenamiento energético tiene un papel indiscutible. Eso lo ves también en todos los documentos de la Comisión Europea y de diferentes entidades a 2050. Yo ya lo descubrí en mi tiempo cuando trabajaba con los de Wind Europe, que hicimos modelos a 2050 y cómo éramos capaces de traer un sistema eléctrico a 80-90% de renovables, con una variabilidad brutal en la que, digamos, la flexibilidad a corto plazo, ¿no?, a través de demand response y baterías y coches eléctricos te ayudaba un montón, pero que la variabilidad a medio y largo plazo no había manera de cubrirla si no fuese con hidrógeno, ¿no? Entonces ya desde hace muchos años yo creo que en los modelos, digamos, ¿no?, en los cálculos estaba claro que el hidrógeno tiene un papel muy grande que jugar. Lo que pasa es que también es verdad que para que el hidrógeno dé una capacidad de flexibilidad al sistema necesitas unas condiciones. La primera es que tú puedas elegir dónde poner el electrolizador. Si yo lo que quiero es ayudar a la red eléctrica a descongestionar, pues tendré que buscar dónde está la congestión eléctrica y decidir, vale, pues por ejemplo, norte de Alemania, ¿no? Ahí hay una congestión muy grande, o en el norte del Reino Unido, pues ahí tengo que posicionar mis electrolizadores, ¿no? Pero luego la demanda de hidrógeno no está ahí. La demanda del hidrógeno en el caso alemán está en el sur de Alemania. Y en el caso de Inglaterra, pues 3/4 de lo mismo. Entonces tengo que mover la molécula hacia el sur. Entonces tengo que tener una infraestructura para mover esa molécula, que a día de hoy no está. Entonces, aunque nos gustaría muchísimo los electrolizadores, darle muchísimo ayuda a la red eléctrica,
por ahora es una ayuda muy limitada, ¿no? Y la segunda es que obviamente a largo plazo parte de ese hidrógeno que se pueda almacenar ayuda al sistema eléctrico. A día de hoy no hace falta porque esa electricidad sería muy cara y, bueno, pues tenemos otros medios, ¿no? Tenemos la hidráulica o el gas natural para compensar, ¿no? Pero a largo plazo, en un sistema en el que tengamos 80% de renovables, más o menos, pues te va a hacer falta esa electricidad que venga del hidrógeno. O sea que tenemos que tener un almacenamiento importante, ¿no? Ya sea en cavernas saladas, ¿no? Como se llaman, salt caverns o otros depósitos que tampoco tenemos a día de hoy. Entonces, hay algunos proyectos que se están desarrollando en ese sentido, en el almacenamiento, hay alguno en Francia, alguno en Alemania, creo que en España también hay un proyecto en el norte, pero bueno, los tiempos de desarrollo son van bastante más lentos, ¿no? De lo que nos gustaría. Y creo que lo de la red de hidrógeno, pues yo creo que a partir de 2030, donde haya un poquito más de certidumbre de las partes que sí que estén construidas y tal, pues va a empezar a darle mucho más juego, ¿no? A los proyectos de producción que sean capaces a lo mejor de encontrar una parte, ¿no? Digamos, en el sistema donde ellos puedan decidir dónde emplazar los electrolizadores. Hoy en día los electrolizadores se están emplazando donde está el consumo de hidrógeno, pues en las refinerías, ¿no? Por ejemplo, no sé, o hay una distancia bastante corta que se pueda solventar con un gasoducto, ¿no? De 100, 200 kilómetros o algo así. Pero esos son los proyectos que tenemos a día de hoy. En Alemania, que ha invertido muchísimo por la red troncal, en la que ya se aprobó, ¿no? El gobierno aprobó de forma regulatoria la inversión en diferentes partes. Pues hemos visto, por ejemplo, ayer se anunció un proyecto entre RWE y Total Energies para suministrar 30.000 toneladas al año en dos puntos que están completamente diferentes del país, ¿no? Ayudándose de la red troncal. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver más de eso y eventualmente vamos a ver más que los proyectos de fabricación de hidrógeno, de producción, van a tener un comportamiento mucho más adecuado para ayudar al sistema eléctrico. Pero todavía estamos en las primeras etapas. Espero que haya respondido a tu pregunta, me ha tomado un tiempo, pero... No, no, perfectamente. Es que, a ver, el potencial está ahí y sabemos que quizás en un momento dado sea de los principales motivos para usar hidrógeno y de los principales consumidores de hidrógeno. Pero vamos, que es que por eso te preguntaba, porque digo, es uno de los grandes impulsores, sumado a lo que comentabas antes en la respuesta previa de la independencia energética y de la resiliencia. Que al final eso a mí me preocupa, entre comillas, porque son intangibles que a veces no puedes usar como argumentos válidos para defender esto, ¿no? Por ejemplo, estos días, ya te digo, hablando con la gente del hidrógeno y tal, lo decíamos, joder, pues espero que ahora que hay más relutancia a poner mucho dinero encima de la mesa y demás, pues que se siga utilizando esto también como argumento y que se sostenga pues los 2-3 años entre comillas complicados que quedan, pero bueno, por eso quería saber tu opinión, Daniel, porque realmente, bueno, ver lo que se está moviendo también en el resto de Europa es importante. Una reflexión rápida. Yo creo que hasta ahora, bueno, los planes de decarbonización a 2030, lo que siempre, o sea, el objetivo número uno es bajar las emisiones del sistema eléctrico, ¿no? Creo que es lo más, digamos, lo más sencillo, ¿no? Lo más económico, ¿no? Meter eólica y solar. Pero después del 2030, ya el 2040, y es algo también que la Comisión va a presentar ahora en unos meses, ¿no? Una propuesta digamos, legislativa para el 2040 de emisiones, que quieren reducir el 90% de las emisiones, sistema económico. Ahí ya se va a tener que empezar a meter mucha más caña en el sistema de gas, ¿no? Cómo decarbonizar el sistema de gas. Porque... Y ahí es donde vamos a entrar en debates muchísimo más complejos, ¿no? Porque es verdad que el hidrógeno para producir electricidad es algo que muchos piensan, bueno, es estúpido, ¿no? Porque la eficiencia completa, pues tienes un 30 o 40%, eso no tiene sentido apoyar, ¿no? Ese tipo de business model. Pero claro, dependemos del gas. Cuando la eólica y la solar no están en el sistema o la hidráulica, pues está el gas. Entonces, si no
si realmente queremos deshacernos de ese gas, el hidrógeno es la única manera, ¿no? Pero creo que a día de hoy todavía eso no se ha aceptado, ¿no? Que tenemos que deshacernos del gas. Entonces, es mucho más barato meter gas en un ciclo combinado, ¿no? Una turbina, cuando nos faltan las renovables. Muchísimo más económico. Yo creo que hasta el momento que no decidamos que no, se acabó el gas para la producción eléctrica o se tiene que minimizar, ahí le va a ser complicado al hidrógeno que realmente tenga ese papel fundamental de resiliencia y de apoyo a las renovables. Ya. Bueno, al gas yo creo que aún le queda mucho y casi que agradezco que le quede mucho, ¿eh? Porque si no le íbamos a pasar mal. Pero sí. Exacto, pues ese es el tema, ¿no? Un poco también, que seamos honestos con nosotros mismos, es decir, cuándo queremos un sistema eléctrico que realmente tenga 80% de renovables y 20% nuclear o algo así, ¿no? Que no haya gas. Veremos a ver qué pasa. Daniel, también un poco para ir terminando con algunas de las preguntas que teníamos pendientes por hacerte. Tema de actualidad, tema del Banco Europeo del Hidrógeno, la subasta que se cerró hace poquito y que todavía no han salido resultados. No sé cómo lo has visto y si te aventuras a dar un precio de corte. La primera subasta cerró en 0,47, si no me equivoco, o por ahí cerca. ¿Cómo crees que va a cerrar esta vez? Bueno, lo primero es ver que ha habido menos propuestas y que el precio medio no ha subido, ¿no? Creo que ha bajado el precio medio de todas las propuestas que han entrado. Eso todavía nos puede dar a entender que, bueno, lo primero que se ha visto de la primera subasta que los precios eran muy bajos, entonces muchísimos proyectos han decidido pues ni siquiera participar, ¿no? Porque no pueden competir con eso. Yo creo que también es una reflexión, ¿no? Eso nos muestra también un poco más de la madurez, ¿no? Del sector, que poco a poco, con más indicadores de precios, ¿no? Más referencias, pues se va entendiendo un poquito mejor para dónde van los tiros. Yo no me puedo aventurar a dar un precio de corte, pero creo que va a ser bastante bajo también, ¿no? Y que yo me esperaba algo más alto y nos ha sorprendido, ¿no? Ver precios otra vez tan bajos. Pero bueno, a mí me motiva ver que todavía hay como proyectos por 6 gigavatios, ¿no? Que están intentando participar y van a estar compitiendo. Y luego que el presupuesto de la subasta se ha incrementado, ¿no? Porque la comisión puso 1,2 millones de euros, pero luego eso se ha complementado con países, ¿no? España incluida, Austria y Lituania, creo, y que tenemos un presupuesto de 2.000 millones. O sea que los países también están intentando apoyar, ¿no? Diferentes proyectos. O sea que eso es algo positivo. Pero bueno, también veremos cómo evoluciona, porque la nueva subasta pues tiene condiciones también específicas para los electrolizadores. Tienen requerimientos específicos para que no vengan de China. Entonces, bueno, a ver cómo eso también influye un poco todo, ¿no? Y luego también la buena noticia es que la Comisión se ha comprometido a lanzar una tercera subasta este año, a finales de año. Yo he tenido muchas conversaciones últimamente y he escuchado de todo, ¿eh? Siempre, lógicamente, bueno, por debajo de 80 céntimos el kilo, pero he escuchado de todo. Vale, y yo mi última pregunta, Daniel. Bueno, una cosa también hablando de las ayudas, ¿no? Y que sabemos que son necesarias hoy en día, es que uno de los mecanismos importantes, como el Banco Europeo del Hidrógeno, que bebe de los fondos Innovation Fund, estos a su vez se alimentan de, bueno, los pagos por ETS, ¿no? Por emisiones de dióxido de carbono, que ahora mismo pues, van a ser todavía mayores por varias cosas. Una, porque está subiendo el pago del ETS, es decir, el precio del CO2 está subiendo en Europa. Dos, porque el ETS está ampliándose a más sectores y entrando, aunque en algunos sectores ya estuviera cubiertos, ahora mismo pues están dando menos asignaciones gratuitas. Y tres, por la entrada del CBAM también, ¿no? Entonces nos da la sensación de que va a haber cada vez más ayudas. ¿Esto lo compartís así también desde Hydrogen Europe y ves que haya mecanismos de ayuda que, bueno, que vayan a ser realmente útiles para nuestro sector? Bueno, particularmente en el Innovation Fund, que efectivamente viene, ¿no? con el dinero, ¿no? de los derechos de emisiones. Yo creo bueno, yo creo que una aceptación bastante grande, ¿no? Por la parte de la industria de que este mecanismo funciona
bastante mejor que otros mecanismos de ayudas a nivel europeo. Aunque te lleva su tiempo y es muy competitivo y hay mucha competencia, ¿no? Es difícil entrar, pero a la industria le gusta este mecanismo. Entonces, yo puedo prever que a lo mejor en el futuro los Estados miembros se comprometan a que más dinero de los que ellos sacan, ¿no?, por la venta de estas emisiones se destine al Innovation Fund. O sea, puede ser que el presupuesto, aparte de que suba con la asignación que hay actualmente, ¿no?, debido al precio que pueda incrementar, pero que se dé más presupuesto en forma genérica, ¿no?, al mecanismo. Entonces sí que lo puedo ver. Ahora, ese mecanismo es verdad que no solamente para el hidrógeno, ¿no?, es para la decarbonización y, bueno, muchos sectores han pedido el banco de las baterías, el banco solar, el banco de tal y el banco de cual. Y ahora lo que sí que es la Comisión Europea presentó con el Green Industrial Deal que iban a hacer un banco de decarbonización industrial, creo que era, ¿no?, con 1 billón este año, y que luego iban a intentar, pues eso, mover fondos o flujos de presupuestos para incrementar ese banco. Entonces yo creo que hay una apuesta, la Comisión claramente, ¿no?, pero hay una apuesta clara por el Innovation Fund, y creo que a muchos países y muchas empresas también le gusta. Entonces sí que podría haber un incremento de fondos. Que luego todo eso vaya a ser al hidrógeno, eso no lo tengo tan claro, ¿no? Creo que nos estamos moviendo a unos sistemas de ayuda en el futuro que sean un poquito más technology neutral. Y, por ejemplo, los Carbon Contracts for Difference que hay en Alemania o que hay en Holanda, que tienen muy buena aceptación, ¿no?, por parte de la industria, y creo que es una buena manera también de optimizar, ¿no?, las ayudas a diferentes sectores. Yo creo que igual van por ahí un poco más los tiros y a lo mejor en el futuro hay menos fondos dedicados al hidrógeno, pero que aún así acaban destinando a ayudar proyectos de hidrógeno. Pero bueno, nos aventuramos en algo que todavía está por decidir. Ahí van a empezar las discusiones del Multi-Annual Financial Framework, el MFF, ¿no?, para el periodo de 2028 en adelante, durante 7 años, y se habla mucho ahora de diferentes componentes de ese presupuesto, incluyendo el fondo de competitividad. Y entonces está eso por decidir, ¿no?, y cómo ese dinero se puede atribuir a diferentes tecnologías y sectores. Y bueno, a ver, ahí también va a haber una batalla bastante dura, ¿no?, en quién se lleva la pasta. Pues sí, Daniel, veremos a ver qué pasa. Y yo creo que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, que ha sido bastante interesante y completo, y la verdad que tu opinión merece la pena escucharla, porque estás en el día a día, estás en el meollo, estás en Bruselas, conoces la opinión de la industria, la opinión de los políticos, y de cara al futuro yo creo que sí que has dado buenas pinceladas de lo que puede ocurrir. Digamos, que todo se verá. Nada más que agradecerte, Daniel, que nos hayas acompañado, y volveremos a hablar seguro pronto para ver cómo finalmente ha evolucionado el sector. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. Os escucho a menudo, así que realmente un placer muy grande estar aquí y contento de volver en otra ocasión en el futuro y contaros qué ha pasado realmente. Ese es. Un abrazo, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Daniel Fraile, de Hydrogen Europe, quien nos ha contado todo lo que están haciendo desde Bruselas de cara al hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.